Bueno, les voy a pedir que me avisen si van pasando las filminas. Hoy vamos a hablar de el sistema contable argentino, ¿sí? Eh, la contabilidad gubernamental. En la Ley de Administración Financiera, entre los artículos 85 y 95, están todos los lineamientos que tienen que ver con este sistema contable, donde habla de la Contaduría General de la Nación, ¿sí? Eh, Ahí se establecen una serie de principios, normas, procedimientos técnicos que se utilizan para recopilar la información, después para evaluarla y exponerla en la cuenta de inversión, ¿sí? Que son los estados contables del sector público. Acá tenemos que ver algunas cosas con respecto a la contabilidad pública. Habíamos hablado de los bienes, ¿sí? Que no se lleva un control de inventario de los bienes que tiene el Estado, ¿sí? Y por ello no es posible, ¿sí? Saber específicamente qué cosas tiene el Estado dentro de su patrimonio. Y otra cosa que plantea Zaffaroni en su libro de contabilidad estatal es que tampoco hay un revalúo de esos bienes, ¿sí? Y revalúo quiere decir poner en valor, ¿sí? Los bienes que ya están amortizados. Recuerden que la amortización era la que marcaba el desgaste de los bienes. Eh, ¿Cómo está organizada esta contabilidad pública? Hay una organización institucional, ¿sí? Donde hay unidades de registro primario de la Administración Central, ¿sí? Ahí dentro de estos organismos tenemos los recaudadores, ¿sí? Los rectores del sistema, que es la contaduría, ¿sí? Y los servicios administrativos financieros, que son por jurisdicción. ¿Recuerdan qué era la jurisdicción? Los distintos órganos. Sí, el poder Perdón, el Poder ejecutivo, el Ejecutivo, poder el legislativo. Poder Legislativo, el Poder Judicial y Ministerio Público. Exactamente. ¿Sí? Después hay centros de contabilidad en los organismos descentralizados que están conectados directamente con la contaduría, ¿sí? Y bueno, y la contaduría que es la que lleva todo la contabilidad del Estado. Eh, eh, Hay un registro automático de transacciones, ¿sí? Que se van a procesar y que a partir de estos registros se produce la información financiera que después va a servir ¿para qué? Esa información que Para va a armar ir los a la cuenta de presupuestos. inversión. ¿Para? Para armar presupuesto. Mm, Para pero las tiene políticas algo, públicas. la información que va a la cuenta de inversión, ¿sí? Que son los estados contables, sirven para toma de decisiones. Decisiones de políticas públicas. Siempre hablemos de contabilidad pública o contabilidad privada, los informes, ¿sí? Traducidos en estados contables, se utilizan para la toma de decisiones. Eso que les quede claro. ¿Está? El registro es único,
¿sí? Se hace una sola vez y a partir de ese registro único se deberán obtener todas las salidas básicas de información financiera que produzca la contaduría, sean de tipo presupuestario, patrimonial o económico. ¿Está? Se hace una sola cuenta de inversión y de ahí sale toda la información, ya sea presupuestaria, patrimonial o económica, para la toma de decisiones, ¿no? Principio, va pasando, ¿no? Las filminas van pasando. Sí, perfecto. Sí. Bueno. La Contaduría General de la Nación está dirigida por el Contador General de la Nación, ¿sí? Que no sé si alguien tomó nota la otra vez, me recuerda quién es el Contador General. ¿Alguien tomó nota el otro día que lo nombramos? Si no, después alguno me lo pasa, así ya queda también acá en este video, ¿no? Hay principios y normas básicas que están aprobadas, ¿no? Dentro de estos está el concepto de ente, ¿sí? Donde los estados contables se refieren a una unidad económica identificada, ¿sí? Que esa unidad económica es el Estado. Después está el concepto de ejercicio fiscal, ¿sí? En este caso es ejercicio económico para el Estado, que son los lapsos anuales, ¿sí? Que permiten la formulación del presupuesto y la comparación sobre la evolución del ente. El ente era El Estado. el Estado. Entonces, ¿cómo va evolucionando? ¿Sí? El Estado a través de esos ejercicios económicos, que son lapsos anuales que van desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Después hay otro, perdón, otro concepto que son los bienes económicos, donde la contabilidad se refiere a un patrimonio que puede ser valuado, que se le puede poner valor. Esos son los bienes económicos. Las transacciones que nosotros habíamos hablado, que es esto de ingreso de recursos y salida de gastos, que va por el principio de devengado. ¿Alguien me puede recordar qué dice el principio de devengado? Tiene que ver con el tiempo y Bien, no con el gasto. bien. No me importa si se pagó o se cobró, lo que Pero me ya importa es quedó. que pasó el tiempo, ¿no? Sí. Ok. Y otros principios son que todos los registros tienen que ser en moneda legal, o sea, nuestra moneda legal es No. el No. peso, que es el peso. Ah, ok. ¿Sí? Todos los registros, por ejemplo, al Estado le ingresan dólares a través de las exportaciones, ¿sí o no? Cuando la Argentina exporta, ¿le ingresan dólares? Sí. Sí. Esos dólares no los puedo registrar como dólares en la contabilidad. Los tengo que traducir al tipo de cambio en pesos. ¿Tá? Los registros en la contabilidad tienen que ser en moneda de curso legal en el país. Las valuaciones son todas al costo. ¿Qué quiere decir? Que son todas a valor de origen
por ejemplo, si el Estado compra un camión, ¿sí? O una camioneta a determinado valor, por ese valor ingresa a la contabilidad y después es amortizado anualmente. Lo que plantea Zaffaroni como una objeción a la contabilidad pública es que no existe la revaluación. Entonces, cuando esos bienes se van amortizando, quedan a un valor más bajo de lo que realmente valen. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Profesor, Sí, ¿cómo se realizaría la amortización? ¿De acuerdo a qué es? a una vida útil, por ejemplo. Yo te digo, Ah, este ok. mueble vale 100.000 pesos, ¿sí? Cualquiera, no sé, una estantería, ¿sí? Y tiene una vida útil de 5 años. Entonces, cada año a esos 100.000 pesos le voy sacando 20.000. Entonces, el primer año cuando ingresó vale 100.000, en el segundo vale 80, en el tercero vale 60, porque está bien, se está midiendo el desgaste, no es lo mismo algo nuevo que algo usado. ¿Se entiende? Sí, profesor, pero ¿de dónde sacó los 20.000? Los 20.000 que tenemos que restarle a la amortización. No, que supuestamente ese bien vale menos. Si yo lo quisiera vender, no lo puedo vender en los 100.000 que lo compré, sino en menos dinero. Sí, profesor, pero digo, yo de acuerdo a Todo, la qué me amortización iría? va a pérdida. Sí, yo sé que es una pérdida, yo sé que Mm. es un desgaste de un inmueble o de un automóvil o de lo que fuese, pero ¿cuánto es el porcentaje que yo más o menos que la ley me diría que tendría que aplicarle cada año? Esa es la vida útil. Ya está estipulada la vida útil. ¿Sí? Por ejemplo, para un inmueble son 50 años, para un rodado 10 años, para los muebles y útiles 5 años. Ya está el porcentaje estipulado para una contabilidad general. Así también el valor de recupero, ¿no, profe? El valor de recupero, claro, el valor de recupero es el valor de origen menos la amortización acumulada. Ok. ¿Se entendió? No, profesor, ¿cómo menos la amortización acumulada? Y yo no todos los años no lo estoy midiendo el desgaste. El ejercicio Ah, económico es anual. sí, sí, Y yo todos sí, los sí. años voy midiendo el desgaste, entonces se me está acumulando amortización. El primer año del ejemplo que yo te di tengo 20.000, el segundo año le sumo los otros 20, tengo 40, se va acumulando. Hasta que ese bien Ok. me quede en un valor de cuánto. Si yo lo amortizo totalmente, ¿en qué valor me va a quedar? En cero. No, no El puedo valor de dejarlo. recupero. Si yo le pongo 0, es como que desaparece de la contabilidad. La última amortización me tiene que quedar en 1 peso. Para que ese bien existe, está. ¿Se entiende, Nico? Sí, profe, sí, sí, perfecto. Lo que dice Zaffaroni, que cómo puede ser que, no sé, un rodado me valga 1 peso. Por eso, ahí, con respecto a las privatizaciones que se hicieron en el gobierno de Menem, eh, hay ciertas cosas que no cerraban porque, claro, las estaban vendiendo al valor de la contabilidad y no al valor real del mercado. ¿Se entiende? Al no tener revalúo en la Sí, contabilidad sí. pública, es decir, Menem decía, bueno, este bien vale 100 pesos. No, pero este bien vale más, pero la contabilidad ¿qué dice? ¿Cuánto vale? ¿Estaba fuera de la ley?
¿Qué dicen ustedes? ¿Estaba fuera de la ley? No, si lo dice la contabilidad. Y si dice el registro me dice que vale 100 pesos, yo lo vendí a 100 pesos. Ya está. Claro, todo el mundo sabe que no valía eso, pero bueno, no está fuera de la ley. Así que, bueno, esas son las cositas que tiene la contabilidad pública, ¿no? Bueno, la calidad de la información, ¿sí? La calidad de la información tiene que ser útil, eficaz y eficiente. No vamos a volver a hablar sobre estos conceptos que ustedes ya lo saben, ¿no? Identificación. Se tienen que referir a determinado ente, que en este caso es el Estado. Tiene que ser oportuna, tiene que ser a tiempo. Si no, no me sirve la información. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de la información? La toma de decisiones. Y si yo presento cosas desfasadas en el tiempo, No me sirve. ¿Está? Tiene que ser representativa, ¿sí? Tiene que ser una exposición abarcativa con todo lo que sea relevante. Las cosas insignificantes no me interesan. Lo que es relevante me interesa, ¿no? Si se gastaron 10.000 pesos en gasto de papelería en el Ministerio de Educación, bueno, no sé si me interesa tanto, pero la información que es relevante sí me interesa. ¿Se entiende? Sí. Tiene que ser objetiva y esa información tiene que representar la realidad sin que haya opiniones parciales o subjetivas. ¿Está? Entonces, el que arma la información contable del Estado, que es la Contaduría General de la Nación, en sus opiniones tiene que ser objetiva. Tiene que ser verificable, que se pueda controlar y que se pueda comprobar. Tiene que ser homogénea, ¿sí? Tiene que tener bases similares con respecto al tiempo, ¿sí? Y que sean susceptibles de comparación. Es decir, no puedo tener dentro del Estado organismos que cierren balances en distintas fechas. Lo tiro así, pero la realidad es que todos cierran el 31 de diciembre. Pero no podría porque son lapsos de tiempos diferentes. Y que después yo pueda comparar. Y para poder comparar tengo que tener un plan de cuentas unificado, que ya lo hablamos, eso, ¿no? Que todos utilicen El los mismos consolidado. procedimientos, las mismas técnicas y las mismas cuentas. Sí. No sé quién había... Del consolidado, consolidar. Consolidado, por supuesto. Sí, consolidado sería un sinónimo de homogéneo en este sentido. Tiene que ser racional, que aplique métodos que sean coherentes, ¿sí? Para los cálculos que se hacen dentro de la contabilidad y que sea confiable para el que use esa información. Zaffaroni también habla acá que tendría que ser completa, que la información sea completa, que no sea discriminada o incompleta según la conveniencia, ¿sí? De los informes que voy a presentar. Zaffaroni es muy crítico de la contabilidad pública porque ve que hay cosas que no le cierran. Bueno, ¿cómo está armado este Sistema Nacional de Contabilidad? ¿Sí? Es un sistema integrador, porque ya hablamos que maneja información consolidada, ¿no? Y se integra con los sistemas nacionales de tesorería con respecto a recaudación y pagos, lo hablamos, Juan, esto, ¿sí? Sistema Nacional de Endeudamiento con la Oficina Nacional de Crédito Público
¿sí? Con respecto a los contratos y al pago de la deuda, y el Sistema Nacional de Presupuesto con la Oficina Nacional de Presupuesto, ¿sí? Con respecto al manejo de los recursos con respecto a los gastos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Queda claro cómo está armado el Sistema Nacional de Contabilidad? Sí, se ve ahí en la filmina, es bastante claro. Es claro, ¿no? Acá, a este sistema de contabilidad nacional, convergen el Sistema Nacional de Endeudamiento, el de la Tesorería y el del presupuesto. ¿Está? Con toda esa registración se arman la cuenta de inversión. Bueno, esto que me habían pedido ustedes. El estado contable básico es el balance de situación. ¿Cómo está armado ese balance de situación? Por el activo, que es todo lo que se tiene y lo que me deben. El pasivo, que es todo lo que debo. Y el patrimonio, que sería una fórmula integrada por activo menos pasivo. ¿Está? Vamos ahora a las divisiones que tiene cada uno de estos rubros. El activo. El activo se divide en corriente y no corriente. O puede, que también el no corriente se llama activo fijo. En el activo corriente tengo todas las existencias realizables de la tesorería. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que tengo disponible. ¿Qué tengo disponible? En forma inmediata. Si habláramos de una contabilidad personal, ¿no? Y yo les digo, el activo es todo lo que ustedes tienen más lo que a ustedes le deben. Y les pregunto, ¿qué tienen disponible en este momento? ¿Ustedes qué me dicen? Me voy a tirar al agua, pero ¿qué? ¿Las reservas? Si vos te metés la mano en el bolsillo, tenés dinero disponible. Líquido. Líquido, exactamente. O sea, lo que se tiene líquido es la caja. Caja hace referencia a todo lo que es el efectivo. Las cuentas bancarias, ¿sí? Son líquidas también, ¿sí? La moneda extranjera, ¿sí? El líquido. Son todas cosas que forman parte del activo corriente. Y que se puedan realizar. ¿Qué quiere decir que se puedan realizar? Que yo las pueda utilizar dentro del ejercicio económico. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Si no, me preguntan, ¿eh? Por otro lado, tengo el activo fijo o activo no corriente, que es activo inmovilizado intangible, inmovilizado material y inmovilizado a través de inversiones financieras a largo plazo. Esa LP que dice ahí es largo plazo. ¿Sí? ¿Qué son bienes materiales? Ejemplos de bienes materiales. Un rodado. Un rodado, un inmueble, ¿sí? ¿Por qué se dice que son inmovilizados? Porque yo los tengo ahí como patrimonio, pero no los tengo líquidos, porque para tenerlos líquidos los tendría que poner a la venta, ¿sí? Es todo un proceso que tengo que hacer. Lo mismo pasa con los intangibles inmovilizados. Por ejemplo, Eso sí que no sé, no me lo imagino. todos los que son derechos, ¿sí? Por ejemplo, en una contabilidad privada, los derechos de autor, ¿sí? Las franquicias, los
las marcas, ¿sí? Una Son, pregunta. son todas cosas que yo no puedo tocar, ¿sí? Pero que tienen un valor como bien. Sí, Juan. No, está bien, estás grabando, después te pregunto. No, pregunta. Bueno, que yo tengo un inmovilizado intangible porque tengo obras a mi nombre en el Registro Nacional de Derecho de Autor. ¿Mm? Y te pagan de derechos por eso, ¿no? Sí, Bien. Eso es un bien intangible, ok, eso quería saber. ¿sí? Que eso, en este caso, sabes más vos que yo, que no sé si SADAIC le pone una vida útil, es decir, vos tenés los derechos por cuánto tiempo 4 años. y después está liberado. Hay que renovarlos, sí. ¿Cuántas veces puedes renovarlo? No, es indefinido, pero tenés que Ah, renovar, tenés que ¿sí? acordar y tenés que ir Ok. y ¿No renovar, hay un pagar momento donde básicamente. está liberado? No. ¿Cómo? ¿No hay un momento donde, que ese derecho de autor está liberado? No, salvo que No, sea patrimonio cultural claro. o sea, no Y sé. es transmisible ese derecho de autor? No, es intransferible. ¿Pero ni tu esposa? Eh, bueno, no estoy seguro. Lo tengo que Está leer. bien, ok. ¿Vos no podés vender los derechos de autor? Sí. Sí, Ah, es decir, es transferible y yo creo que es transmisible a los herederos, me parece. Porque algo escuché de Yoko Ono con los derechos de autor de John Lennon. está. Igual lo hablamos en otro momento, pero hay un montón de obras que ya son consideradas patrimonio de la humanidad. O sea, como que no. Claro, Salvo Yoko Ono que vive y es o sea, la esposa de John sí. Lennon, o sea, directamente se quedó con todo, pero cuando muere Yoko Ono queda el hijo, pero creo que pasa a ser totalmente, después de cierto punto, una obra ya es de todos. Ok. Bueno, vamos hasta acá, lo que es el activo. Sí, ¿Alguna pregunta? no, quedó claro. Bueno, el pasivo, ¿sí? Que está del otro lado porque el activo sería positivo, el pasivo sería negativo, también se divide en corriente y en no corriente, ¿sí? Donde tenemos acreedores a corto plazo, por ejemplo, las letras de tesorería. ¿En cuánto tiempo vencen? En un año, Dentro del ejercicio dentro del económico. ejercicio financiero. ¿Está? Esas hay que pagarlas a corto plazo. Y después tenemos las exigibles a largo plazo, como pueden ser la deuda externa. ¿Sí? Yo para darle ejemplo de los dos. ¿Entienden? Sí, Después me gustaría que investiguen sobre índices económicos, que es para trabajar con esta información que nos da la cuenta de inversión. ¿Cómo está formado el patrimonio neto? Por el capital, ¿sí? Que es el patrimonio que tiene el Estado, las reservas y los resultados económicos, ¿sí? En el caso del Estado, que nosotros, Argentina trabaja con presupuesto base cero, no hay resultados, ¿sí? No tendría que haber resultados positivos. Sí, hay resultados negativos que están reflejados a través de los déficits, ¿sí? El problema es cuando mi pasivo es más grande que mi activo. ¿Por qué? ¿Cómo me va a dar el patrimonio neto? Si el pasivo es más negativo. grande, negativo. Y cuando una empresa o un Estado tienen patrimonio neto negativo, están en default.
están en quiebra. ¿Sí? Ahora, ¿cómo eso se podría salvar? Pateando deuda para adelante. ¿Sí? O sea, convirtiendo pasivo corriente en pasivo no corriente. Entonces, mi patrimonio corriente no me estaría dando negativo. ¿Se entiende? Si no, lo vuelvo a explicar. Pero se generan intereses, es medio tramposo. Sí, sí, sí. Pero es peor que un Estado sea calificado con default. Ah, ok. Por eso tratan de que no. Los ministros de Economía tratan de que no lo califiquen con default, porque si no, No invierte nadie. el riesgo país se va por las nubes, ¿no? Y el riesgo país, recuerdan para qué me servía, ¿no? Para determinar la tasa de interés que me van a cobrar cuando yo pido créditos. Sí. Más alto riesgo país, más tasa me cobran. Hasta que llega un momento de que si estoy en default, no me van a prestar. Y ahí sí que estamos en problemas. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Cómo se maneja este cuadro de resultados, ¿sí? Que tiene la contabilidad pública? Está formado por recursos, que son ingresos diversos, que se tienen, ¿sí? A través de lo que le ingresa a qué organismo. Recursos. A la tesorería, ¿no? No, No, AFIP. a la AFIP. ¿Qué es la AFIP? La Administración Federal de de Ingresos Ingresos Públicos. Públicos. ¿Sí? Todo ingresa por la AFIP y la AFIP pasa ese dinero a todo el dinero, tanto el que manda el Banco Central como el que manda la AFIP, va a tesorería, porque la tesorería es la que administra los fondos. Juan, creo que esto por ahí te aclara un poco más de lo que vos me habías preguntado al principio. Sí, gracias. Y después, perdón, la otra parte son los gastos. Los gastos que son los que se establecen en el presupuesto, ¿sí? A los distintos sectores, ¿sí? Planes sociales, salud, turismo, educación, ¿sí? Y así está formado el cuadro de resultados de la contabilidad pública. ¿Cuáles son las funciones de la contaduría? La contaduría tiene, dentro de su organigrama, ¿sí? Tiene la dirección de normas y sistemas, la dirección de procesamiento contable, la dirección de análisis e información financiera, la dirección de auditoría de sistemas, ¿sí? Esta dirección siempre en el sector contable tiene que existir, porque la dirección de control, ¿está? La auditoría es control. Y después la coordinación del Archivo General de la Administración Nacional, donde se archivan todas las cuentas de inversión. La Dirección de Normas y Sistemas tiene una coordinación, tiene un departamento que hace la coordinación de los sistemas contables, ¿sí? La Dirección de Procesamiento Contable tiene un área de recursos y gastos, otra área de activos y pasivos y otra área de la contabilidad general. ¿Está?
como es tan complejo, ¿sí? La contabilidad pública tiene que estar dividida en áreas. Después, la Dirección de Análisis de la Información, ¿sí? Tiene un departamento de coordinación de estudios contables y financieros. La auditoría tiene una coordinación de auditoría de sistemas administrativos contables y otra coordinación de auditoría de sistemas informáticos. Y así está armada el organigrama de la Contaduría General. ¿Cuáles son las funciones de la contaduría? Con respecto a el sistema contable, diseñarlo, administrarlo y coordinarlo. Mantener actualizados los planes de cuenta. Asegurar la confiabilidad de la información. Dictar normas y procedimientos siempre basados en qué normas y en qué resoluciones técnicas. En las emitidas por... La ley de administración financiera. No, la Federación de Consejos de Ciencias Económicas. Perdón. La Federación de Consejos de Ciencias Económicas tiene un organismo que es el CECIT, ¿sí? Que es el que emite las normas y las resoluciones técnicas contables. Basados en eso, la contaduría toma esas normas y resoluciones técnicas y las adapta a la contabilidad pública y a partir de ahí dicta normas y procedimientos. ¿Quedó claro cómo es el circuito? Sí. Bien. La contaduría en general debe tener a su cargo y bajo control estricto el inventario de la nación. ¿Sí? ¿Quiénes son los que forman parte de la contaduría? Bueno, el contador general de la nación, acá tienen el nombre, que es el contador César Duro, ¿sí? Que tiene que tener como condición título universitario de contador público. Esta persona lo tiene, ¿sí? Y una experiencia anterior en materia financiero-contable en el sector público no inferior a 5 años. Habíamos visto en el currículum de César Duro que hace 21 años que está en la contaduría, así que tiene la experiencia suficiente. Después están los subcontadores. ¿Recuerdan ustedes cuántos eran? ¿Cuántos subcontadores eran? No. 3, que los elige el contador general. ¿Sí? Son 3 subcontadores. ¿Y cómo es la jerarquización? Subcontador 1, contador 2 y 3. Porque en el caso de que el contador general de la nación esté ausente, primero lo reemplaza el subcontador 1, después el 2 y después el 3. En ese orden. ¿Está? Y de las subcontadurías depende la Dirección de Normas y Sistemas, ¿sí? Acá esto seguramente más adelante cuando este video quede en el tiempo desactualizado, esta gente va a cambiar, pero los que están ahora, en el 2021,
son la contadora Patricia Castro. En la dirección de procesamiento contable está el contador Alejandro Collazo, es muy reconocida. En la dirección de análisis e información financiera, el licenciado Sergio Suárez. Recuerden que tiene que tener título, los subcontadores pueden tener título en carreras que estén dentro de las ciencias económicas, ¿sí? El licenciado Suárez no es contador, ¿sí? Pero seguramente que es licenciado en economía. O podría ser licenciado en administración de empresas, no, eso no hay problema. Dirección de auditoría de sistemas, la contadora Matilde Camelli. Y en el archivo, ¿no? En el archivo, ¿sí? El licenciado Marcos Hierrosuelo. Así estaría conformada, ¿sí? La Contaduría General de la Nación. Entonces, un contador general, 3 subcontadores. Y después, 4 directores y una persona encargada del archivo. ¿Preguntas hasta acá? No, está bien. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Vamos a lo que es la cuenta de inversión. ¿Sí? Habíamos dicho que la cuenta de inversión es la integración de los distintos estados contables que prepara la contabilidad, la contaduría. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos estados contables? Se los voy a enumerar, ¿sí? Y ustedes toman nota. ¿Puede ser? Entonces, la cuenta de inversión está integrada por los siguientes estados contables. Estado de ejecución de presupuesto de la Administración Nacional. Estado de ejecución del presupuesto de la Administración Nacional. 2. Estados que muestren los movimientos y situación del Tesoro de la Administración Central. Repito, estados que muestren los movimientos y situación del Tesoro de la Administración Central. 3. Estado actualizado de la deuda pública, ya sea interna, externa, directa e indirecta. ¿Vamos hasta ahí? Si no me piden si tengo que repetir alguno. Está bien. Está bien, yo. Bueno. 4. Estados contables financieros de la Administración Central. 5. Informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público. La cuenta de inversión, además, debe tener comentarios sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el presupuesto. También tiene que dar opinión sobre el comportamiento de los costos y de los indicadores de eficiencia de la producción pública. Y por último, tiene que dar opinión sobre la gestión financiera del sector público nacional.
Entonces, repasemos. Dentro de la cuenta de inversión tiene que haber información sobre el presupuesto, sobre el manejo de tesorería, sobre la deuda del crédito público, ¿sí? Todo esto reunido en un registro contable que funciona como eje integrador de estos 3 puntos. ¿Ok? ¿Para qué es ese sistema? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de ese sistema de información? Determinar responsabilidades, análisis económico y, por supuesto, toma de decisiones. Con esto, ustedes tendrían un pantallazo de lo que es la contabilidad gubernamental. Si quieren hacer alguna pregunta para aclarar, algún punto que no les haya quedado claro. Creo que después repasando el video grabado, si hay algo que no me quedó claro lo voy a entender, pero por el momento me quedó todo. Bueno, los demás necesitan algún tipo de declaración. No, por mí está bien. Bueno, ok. Entonces, terminamos acá con este tema.